Durante nuestra vida, cada día que pasamos se encuentra plagado de experiencias que nos ayudan a formar una visión del mundo y de nosotros mismos. Hay experiencias buenas en las que disfrutamos del paso del tiempo y las hay también que nos hacen pasar por momentos complicados, los cuales nos dejan una enseñanza o nos hacen crecer como personas. Sin embargo, existe otro tipo de experiencias, a las cuales llamamos catástrofes, donde ocurren situaciones que nos hacen dudar de si seremos capaces de sobrellevarlas y continuar con nuestras vidas, como puede ser la muerte de un familiar, una enfermedad terminal o la privación de nuestra libertad. Solemos creer que este tipo de cosas no nos pasarán a nosotros y no tenemos que preocuparnos por ellas, pero en la realidad esto pasa con más frecuencia de la que creemos, dejando en quien las vive un sentimiento de desolación, vacío y desesperanza. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial sucedió uno de los mayores genocidios que haya presenciado la humanidad, el Holocausto, donde millones de judíos europeos fueron detenidos en campos nazis para ser torturados y obligados a realizar trabajos forzados en condiciones inhumanas. La mayoría de las personas en estos campos trabajaban durante todo el día, sacando fuerzas de una alimentación pobre basada en pan duro y sopa. Eran azotados brutalmente por soldados u otros compañeros seleccionados específicamente por su capacidad de ser violentos y dormían en pequeñas habitaciones donde había únicamente una cama para cada 6 personas. Hoy en día existen algunos libros que nos relatan los horrores vividos en estos lugares, pero solo podemos imaginar el infierno que verdaderamente significó vivir dentro. Dos de los mayores campos durante el Holocausto fueron Dachau y Auschwitz, donde murieron millones de personas, algunos ejecutados por las cámaras de gas y muchos otros por el horrible desgaste físico y psicológico que significaba vivir aquí. Condenados a una existencia desnuda, los prisioneros de los campos eran reducidos a la nada, los separaban de su familia, posesiones materiales e incluso su misma identidad, y a cambio de eso se les daba un número para que pudieran ser identificados de entre los demás. Su nombre no significaba nada excepto para ellos mismos. Su familia era enviada a lugares iguales o peores, donde estaban destinados a pasar el resto de sus vidas. Eran obligados a vivir en un espacio reducido, con cientos de otros individuos que habían sufrido de la misma suerte. Solo se tenían ellos mismos, no existía familia, no existían amigos, alimentos o lujos. Estaban desnudos en el universo, viviendo para sufrir y soportando todo ese sufrimiento para continuar viviendo. Es entonces donde surge la pregunta, después de padecer hambre, frío, agresiones y soledad, ¿cómo se puede encontrar, aún en estas condiciones, que la vida sea digna de ser vivida? Uno de los pocos sobrevivientes de las atrocidades vividas en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial fue el neurólogo y psiquiatra con descendencia judía, Viktor Frankl, quien no solo fue capaz de afrontar la existencia desnuda, sino también de encontrarle un significado a la misma que la hiciera digna de ser vivida. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl relata cómo él y sus compañeros que eran deportados a los campos llegaban con la ilusión de que fuera algo temporal a lo que sobrevivirían eventualmente, y cómo poco a poco esa esperanza se convertía en apatía y desolación. La mayoría de los prisioneros no sobrevivían, pero no era porque sus cuerpos no pudieran soportar el trabajo o los maltratos. Misteriosamente, sus encías se encontraban en buen estado, a pesar de que no podían lavarse los dientes, y sus cuerpos encontraban siempre una forma de obtener energía, aun cuando solo se les alimentaba una vez por día. Lo que verdaderamente asesinaba a la mayoría de las personas era la idea de que su vida había dejado de significar algo. Nada teníamos ya, salvo nuestros cuerpos mondos y lirondos, incluso sin pelo. Literalmente hablando, lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda. Dice Frank en su libro, y a pesar de eso, él encuentra en esa existencia una voluntad de vivir. Durante su largo tiempo en los campos, Frank adoptó un pensamiento muy parecido al de los antiguos estoicos. Él pensaba que si había algo que por más que quisieran nunca podrían arrebatarles, era la actitud que tomaban ante el sufrimiento. Podían aceptarlo y vivirlo sabiamente, sabiendo que era parte del destino que les había tocado, o hundirse en el sufrimiento y perder las ganas de vivir. Los pocos prisioneros que lograron sobrevivir a los campos no fueron los más fuertes físicamente. De hecho, muchos de ellos llegaron en un estado sumamente débil a la libertad. Lo que realmente les ayudó a soportar los horrores fue encontrarle un sentido a su existencia, como una luz que les diera una razón, un algo por lo que mantenerse vivos. Algunos pasaban largas horas pensando en que sus esposas seguirían vivas y que podrían reencontrarse con ellas para retomar la vida donde la habían dejado antes de llegar a ese horrible lugar. Algunos otros simplemente creían que tanto sufrimiento no podía ser en vano y que merecía la pena seguir viviendo para encontrar algo más luego de los campos.
Indiferentemente de lo que pensaba cada prisionero, hay algo que, según Frank, todos tenían en común, y eso es que lograron encontrar una razón por la que merecía la pena seguir viviendo. Todo el tiempo, de forma consciente o inconsciente, nos preguntamos a nosotros mismos si vale la pena seguir viviendo, y cada segundo más en que respiramos, jugamos y reímos, significa un sí para esa pregunta. Usualmente, luego de responder la primera, viene una segunda que nos cuestiona, ¿por qué vale la pena seguir viviendo? Lo cual amerita de un ejercicio más profundo de autoconocimiento, en donde encontramos la verdadera razón por la que hacemos las cosas. Trabajar, estudiar, caminar o leer, todas las acciones, desde las más complejas hasta las más simples, tienen un sentido en nuestras vidas, porque hemos encontrado una razón por la cual consideramos a la vida digna. Esta, según Frank, es una razón diferente para cada persona. Algunos la encuentran en el cumplimiento de un logro, en el amor, la religión o el dinero. Inclusive los pesimistas y filósofos como Schopenhauer pueden encontrar el sentido de sus vidas en cosas como el mismo sufrimiento, pero indiferentemente del sentido que le demos a nuestras vidas cada uno, es en ello donde encontramos el valor de vivir. Después de superar los horrores de los campos nazis, Viktor Frankl fundó un nuevo tipo de psicoterapia basado en la nueva filosofía que adquirió luego del sufrimiento que vivió y la pérdida de sus padres, hermanos y esposa. Esta terapia recibió el nombre de logoterapia, la cual a día de hoy sigue los pasos de su fundador, al centrarse en ayudar a los pacientes a encontrar un sentido de la vida que les ayude a descubrir sus capacidades para superar momentos difíciles. Porque, como menciona en su libro Frank, citando a Nietzsche, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Cada persona tiene la oportunidad de encontrar en sí misma algo por lo que vivir, lo cual en ningún momento significa más o menos que la razón de otra persona. Vivimos en un mundo extraño donde los acontecimientos golpean nuestras vidas de forma frenética y nos hacen sentir inseguros o insatisfechos. Es por eso que tener algo que nos haga sobrellevar esos sentimientos, para impulsarnos a llegar a un mejor punto de nuestras vidas o acercarnos más a ese valor elemental, es sumamente importante. Según la filosofía de Frank, todas las vidas merecen ser vividas. Todo lo que necesitamos es saber cómo y por qué es que lo merecen. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle a like y compartir el video para que esta comunidad, donde la literatura, la ciencia y la filosofía se juntan para crear una nueva realidad. Además, para que tus conocidos conozcan la importancia de encontrar algo por qué vivir, y eso les ayude a superar las adversidades de la vida misma. También puedes comentar sobre qué te ha parecido el video, y bueno, sin más por el momento, yo me despido, no sin antes incitarlos a que sigan leyendo.